En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 10 de junio de 2024. Resaca electoral tras las elecciones europeas celebradas ayer. Oye, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo. Oye, coja la papeleta, con la zurda. Tengo unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal. Pues otra vez que se ha quedado con las ganas Pedro Sánchez, porque no ganó esas elecciones europeas, aunque es cierto que hay muchos que están intentando vender esto como una debacle del Partido Socialista y el fin del sanchismo. Ahora vamos con los datos, porque lamentablemente no es así. En primer lugar, hay que tener en cuenta la participación. No llegó ni al 50%. Esto es bastante habitual en las elecciones europeas, con la excepción de las elecciones del año 2019, que también hoy muchos titulaban, mira, el PSOE pierde 2 millones de votos. Hombre, eso es hacer trampa. Lo que hay que mirar son los porcentajes, porque si la participación baja, pues el número de votos también. Insisto, no ha llegado ni al 50%. Es decir, prácticamente la mitad de los españoles que podían acudir a las urnas ayer decidieron no hacerlo. Y todo eso a pesar de que prácticamente la mitad de la legislación viene de Europa. Pero parece que no le importa mucho al personal. Los resultados son los siguientes. El Partido Popular obtuvo 22 eurodiputados con el 34,2% de los votos, el PSOE 20 con el 30,2%, Vox 6 con el 9,62%, ahora Repúblicas, que ya saben que aquí está integrado Esquerra, Bildu, BNG, 3 con el 4,91%, Sumar 3 míseros diputados con el 4,65%, se acabó la fiesta, 3 eurodiputados con 4,59%, se quedó a 10.000 votos de superar a Sumar. Podemos entra también con 2 eurodiputados con el 3,28%, Junts 2,54% y CEUS 1 con el 1,61%. Aquí lo que va a ir es un representante del Partido Nacionalista Vasco, que por cierto hay 60.000 canarios que votaron a esta formación para enviar a uno del PNV. No me digan que la democracia no es maravillosa. Pues sí, este es el que va. Y de hecho hay una excepción en España que conviene recordar, y es que es el único país de la Unión Europea que no tiene un umbral mínimo para poder obtener representación. Todos los países la tienen, excepto España. La mayoría de ellos lo fijan en el 5%. Es decir, que si en España tuviésemos ese umbral, hubiesen entrado PP, PSOE y Vox. Ninguno más. Y algunos se preguntan, oye, ¿por qué nosotros no tenemos este umbral? Algunos países el 3, otros el 5, ya digo, mayoritariamente el 5%. Pues porque el Partido Socialista pactó con el PNV no imponer ese umbral. Y así, pues como no hay ningún umbral de voto, pues entra a todo el mundo. Pero es un pacto que tuvo el Partido Socialista con el PNV, que manda su eurodiputado. Esto seguramente muchos no lo sabíamos, pero los datos, claro, hacer la comparativa con el año 2019 o hacer este tipo de comparativas con otras elecciones europeas, hombre, conviene recordar cuál ha sido el simulacro nacional más próximo que hemos tenido, que son las elecciones del 23 de julio. El Partido Popular obtuvo el 33% de los votos. Ahora ha obtenido el 34,2%. Ha subido 1,2 puntos. Si esto alguien me lo quiere vender como, fíjate qué victoria tan aplastante contra el sanchismo, pues yo qué quieren que les diga. No lo veo. Del mismo modo que el Partido Socialista, que obtuvo el 31,7%, se ha quedado en el 30,2%. Todo esto después de la amnistía, porque es la primera vez que se podía votar a nivel nacional qué es lo que pensaban los ciudadanos españoles respecto a la amnistía. Todo esto a pesar de las tasas de pobreza, que hemos batido récord de pobreza infantil y general, que lideramos el desempleo de toda Europa, y teniendo a la mujer del presidente del gobierno imputada y lo de su hermano, que también es todavía, si cabe, pues más bochornoso que lo de Begoña Gómez. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Partido Socialista pierde 1,5 puntos. ¿Se acabó el sanchismo? Pues bueno, si tenemos también en consideración que Sumar, que recuerden que se presentaba en las generales del 23 de julio, se presentó conjuntamente con Podemos, luego ya se enfadaron y se empezaron a apuñalar, obtuvo el 12,33% de los votos.
Si sumamos ahora a Podemos con Sumar en estas elecciones europeas, se queda prácticamente en el 8%, es decir, pierde 4 puntos. Entonces, bueno, es verdad que si sumamos esa coalición progresista en la que incluimos a Junts y etcétera, etcétera, no daría la mayoría absoluta que ahora sí que tiene el Partido Socialista. Dices, vale, sí, te lo compro. Pero esto es una debacle. Cuando hay que tener en cuenta que el Partido Socialista se está comiendo a su extrema izquierda. Porque ya son ellos. Yolanda Díaz, ahora lo escucharemos, ha anunciado su dimisión. Pero si de verdad, aquí podemos hacernos las trampas que ustedes quieran al solitario, pero si de verdad esto me lo quieren vender como una victoria aplastante, pues en fin, hay serias dudas. Porque ese plebiscito que planteó Sánchez lo ha perdido, sí, pero tampoco es una derrota aplastante. También habría que preguntarse, oiga, el señor Núñez Feijóo, con todo lo que está pasando, si lo que ha conseguido es un puntito y medio más, qué gran líder, pues no sé. Algunos estarán contentos. Repito, una participación muy baja. Y los que no han acudido a votar son votantes de la izquierda, ¿eh? Y ya sabemos que otra cosa no, pero el Partido Socialista es especialista en las campañas. La última semana siempre consiguen dar un empujón y el Partido Popular se les hace muy largas. Muy largas. Es que es una cosa que tiene mérito, ¿eh? Porque no hay campaña en la que ya lleguen con la lengua afuera de venga, va, que empiece la jornada de reflexión ya porque no dejamos de perder votos la última semana. Pero, bueno, aquí todos contentos y satisfechos. La primera de ellas es Teresa Rivera, la candidata del Partido Socialista. Y es que si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Bueno, fracaso rotundo tampoco es eso. Teniendo en cuenta que ha ganado, es cierto que el Partido Socialista firmaba este resultado. Es que no se olviden que hace un mes la diferencia era de 8 puntos, incluso alguna encuesta, 9 puntos del Partido Popular sobre el Partido Socialista. Digo encuestas serias, no la del CIS, que no ha acertado ni una horquilla. Es impresionante. De los 9 partidos con representación, el CIS no ha acertado ni uno. Es muy complicado esto, ¿eh? Es que usted coge a un niño de 8 años y le dice, venga, va, pon aquí porcentajes. Y casi seguro uno te acierta. Pues ni uno. Pero como vivimos en un país que ya parece una serie de ciencia ficción, pues Tezanos todavía no está procesado por malversación de fondos públicos, que es lo que debería pasar en un país normal. De hecho, le daba al PSOE la victoria, 5 puntos iba a sacar al Partido Popular. Le ha sacado el Partido Popular 4 al PSOE. Pero ellos venden que, bueno, como no se ha producido esa debacle, que sí se ha producido en otros países, ahora repasaremos los resultados en los países europeos más importantes, pues entonces es una victoria. Y encima mira a la extrema izquierda. Ya es una cosa simbólica. ¿A quién van a votar ustedes? ¿A Sánchez, que es el muro contra la ultraderecha, o van a tirar su voto en unas generales que con estos porcentajes no entrarían? Pues ya se encargarán los medios de comunicación de orientar al personal. También salía Alberto Núñez Feijóo para celebrar la victoria del Partido Popular. Hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Efectivamente, esta es la 4ª victoria nacional en las urnas. ¿Y sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. Atempere su entusiasmo, señor Feijóo. Qué ilusión, qué alegría, qué alboroto. Ahí estaba Dolors Montserrat y Cuca Gamarra. Pues en fin, que es que lo del electorado de derechas, mártires. Respecto a Vox, no llegaba ni siquiera al 10% de los votos y aún así Abascal pues se felicitaba. De hecho, también Jorge Buxadé decía, no, pero mira que viene en Austria, en Francia, en Italia. Ya, bueno, pero
¿Y en España qué? Escuchamos a Pascal. El certificado de defunción de Vox parece que se hace esperar. El certificado de defunción de Vox que quieren nuestros adversarios, con el que sueñan muchos poderosos y con el que anuncian muchos medios de comunicación permanentemente la desaparición o la caída de Vox, parece que no coincide con los deseos de los españoles que siguen deseando larga vida a Vox. Pues cero autocrítica, porque si en el resto de Europa los partidos similares a Vox, no iguales, y esto lo hemos explicado en numerosas ocasiones, no es lo mismo Meloni que Le Pen, ni el FP austriaco, son partidos distintos, pero se suelen aliar porque tienen un discurso similar, principalmente sobre la inmigración. Si ellos han conseguido cosechar, con la excepción de Portugal, un gran resultado, y aquí no, dice, bueno, hemos subido. Sí, claro, es que en 2019, hace 5 años, Vox acababa de nacer. Acaba de tener representación, más bien. Pero tendrán que hacer autocrítica. Porque cuesta creer que en España, espero que no sea así, solamente hay un 10% de personas que están en contra de las políticas verdes, están en contra de esta cuestión feminista que nos está vendiendo, de la tiranía, de la igualdad, que están en contra de la inmigración masiva. Me cuesta creer que en España haya solo ese porcentaje. Porque muchas veces no importa el qué, sino el cómo. Dices, pero bueno, pero si es que nuestro mensaje es este. Sí, pero es cómo lo vendes. Que esto es la democracia. Es como un producto. Tú puedes tener el mejor perfume del mercado, pero si no haces un buen marketing, que lo llaman así para no decir propaganda, pues no te lo compra nadie. Esto es lo mismo. Y si en el resto de Europa, algunos dirán, bueno, pero es que en Francia tiene un problema con la inmigración mucho mayor. Sí, sí, no lo discuto. Pero en Italia gana las elecciones Meloni y aquí no llegas ni al 10%, pues también habrá que hacer autocrítica. ¿O no? No sé, porque ya saben que los partidos, muchas veces las cúpulas se enrocan y de ahí no se mueven. Y hasta que acaban desapareciendo. Luego dicen, no, es que como se ha presentado el BIS, nos ha quitado votos. Y están muy preocupados, dicen, pero ¿cómo puede ser? 800.000 votos. Pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo es posible que voten a este hombre? Que además hay en redes sociales, pero mira, si es un mentiroso, se dedica a difamar continuamente, un extorsionador de pacotillas, sí, sí, lo que ustedes quieran. Pero a ver, que estamos en España. ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Hay mayor embustero que Pedro Sánchez? A ver si nos ubicamos. A ver si aceptamos la realidad del país en el que vivimos. Pueden buscar las excusas que quieran. Las que quieran. Pero los datos son los que son. Y tiene un problema. Así que veremos si hacen autocrítica o por el contrario, pues siguen diciendo que no. Que todo es culpa de los demás y que ellos lo han hecho estupendamente. Cuando no han llegado, insisto, ni al 10% de los votos. Y sí, tienen 2 eurodiputados más. Pues que venían 3, sacaron en 2019, 4 cuando, ya saben, ha caído el Brexit, pues bueno, sumó un eurodiputado más, pero no es un gran resultado. Y pueden mirar a quien quiera. Respecto a Sumar, Yolanda Díaz presentaba hoy su dimisión, eso sí, de Sumar. Dicen, sigue estando de ministra y de vicepresidenta. Hombre, claro, que eso es lo que le da dinero. Escuchamos a Yolanda Díaz. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Abre el camino para ver quién lidera Sumar. Ahora muchos dicen, bueno, quizá puede volver Pablo Iglesias y volver a juntarse la extrema izquierda. Pero, ¿y esta señora dónde se va a ir? Porque claro, el casoplón en el que vive y el sueldo que tiene, eso no lo ha dejado, ¿eh? Pues no descarten que se presente con Pedro Sánchez. No lo descarten. Ni tampoco descarten que Pablo Iglesias acabe regresando. Españita es muy grande. Y lo que parece surrealista e imposible ocurre. Y sobre el resultado de las elecciones europeas a nivel global,
Claro, sí, que esto iba de Europa. Sí, esto iba de Europa, repito. Prácticamente la mitad de la legislación que sufrimos viene de Europa. La mitad no ha ido ni a votar. Pues en Europa las noticias más destacadas es que Macron ha disuelto la Asamblea y convoca elecciones legislativas, porque ahí Le Pen ha obtenido, con su grupo Reagrupación Nacional, ya saben, antes era el Frente Nacional, ahora rebautizado como Reagrupación Nacional, 30 escaños y el 31,5% de los votos, mientras que la agrupación que lideraba Macron se ha quedado en 13 escaños y en un 14,5% de los votos. Si juntamos al tercero, que son los socialistas, que han obtenido 13 escaños también y un porcentaje del 14% del voto, es que entre los dos no llegan al resultado que ha obtenido Marine Le Pen con Reagrupación Nacional, su partido. Así que habrá legislativas y ya se habla de una posible alianza con Zemmour para, pues bueno, ser ya, digamos, el partido fuerte de Francia y acabar gobernando, que de momento no lo ha conseguido. En Alemania, Alternativa por Alemania, ha quedado segundo, la CDU, que es como el PP de ellos, ha quedado primero y el Partido Socialista, que es el Partido Socialdemócrata, pero es como el PSOE de allí, que es el que gobierna, ha quedado tercero. Se ha pegado un buen batacazo. Y en Austria, el ganador ha sido el FPÖ austriaco, que sería esos partidos similares a Vox. Dicen, ¡ay, auge de la extrema derecha! Bueno, sí, ha aumentado su representación, pero es que luego también hay muchas diferencias. Es que, claro, aquí hablamos de ultraderecha, todo es ultraderecha. Todo. Desde Feijóo hasta Le Pen. Son lo mismo. Pues lo mismo. Pero este es el discurso. Y sí, si cogemos los diferentes grupos, pues sí que ha habido un aumento, pero tampoco se crean que es una cosa loca. De hecho, va a seguir gobernando, ya ha dicho Ursula von der Leyen, mientras salía el Partido Popular, salía ya diciendo que iba a levantar un muro, esto de los muros, contra los radicales de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y ya les ha dicho a los socialistas y a los verdes, y también a los liberales, oye, entiendan liberales, porque claro, aquí decimos liberales, o menos el término que nosotros utilizamos como el liberal en Estados Unidos, que es como un progre. Pues ya ha dicho que, ¿por qué no me hacéis otra vez a mí? Y que sea yo la candidata y así pues vuelvo a ganar yo y estoy aquí al mando y entonces todos estupendos y todos felices. Y así no pactamos con la extrema derecha y la extrema izquierda. O sea que dices, bueno, ¿va a cambiar algo? Pues no va a cambiar nada. Ahora, España sí que es la excepción, no solo por ese umbral del voto, sino porque el Partido Socialista, con la excepción también de Portugal, es el único partido que consigue resistir y que no baja en número de votos de forma considerable. Porque, queridos amigos, Spain is different. Y tan different. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Aliviado ya, Jano, aliviado que se hayan acabado ya las elecciones de todo tipo este año, de momento. De momento. Bueno, a priori, de momento. A priori nos queda mucho tiempo sin elecciones, salvo en algunas comunidades autónomas que serían ya el año que viene. O que Sánchez adelante haga las cosas como las hace y de repente nos haga votar de nuevo en verano. No, en verano ya no sería, pero bueno. Después, septiembre. Después. A ver qué pasa con lo de Cataluña, que ahí hay mucho tema pendiente. La mesa… Sí, de hecho, ahora lo vamos a repasar. Y también aliviado y contento, obviamente, porque nosotros somos amantes del tenis y a falta de Rafael Nadal, pues ya tenemos a su sucesor, Alcaraz, que ha ganado su primer Roland Garros. Primer joven de 21 años que consigue ganar 3 Grand Slam en 3 superficies diferentes. Sí, pero tiene el US Open, ¿no? US Open, Wimbledon y ahora Roland Garros. Por cierto, ayer en la gala, cuando le dieron el trofeo, intentó así como parlotear un poco en francés. Todavía no sabe francés. ¿Y sabes por qué no sabe hablar francés, Jano? ¿Por qué? Pues porque no tiene descargado la aplicación Babbel.com, aplicación, página web, donde puedes aprender hasta 14 idiomas. Obviamente, entre esos idiomas, francés. Así que, Carlitos, si nos estás viendo, Babbel.com, aprende francés, ganas el año que viene el segundo Roland Garros y te quedas fantásticamente bien. Djokovic sí que habla un poco. Djokovic sabe muchos idiomas. Seguramente tendrá esa aplicación. Tendrá Djokovic, que es listo, la tiene aquí descargada. Y además nosotros tenemos un código de descuento, ya que si accedéis a babbel.com/empezar y ponéis el código en libertad, además de los 3 meses, os regalan 3 meses más, macho. Es que dije, no, es que no me apetece. Es que es el momento de aprender idiomas, Jano. Dime sí que lo es, sí. ¿Es el momento? Sí que lo es. Y Carlitos, ya sabes.
El conocimiento no ocupa lugar. No ocupa lugar. Y los franceses, que estarán un poco hartos de nosotros, pues qué mejor que ganar y encima hablar en francés. Récord, sí, pobrecillos, porque la verdad es que en los últimos 20 años... Una locura. Creo que salvo 3, ¿no? Albert Costa... Creo que 3 o 4 años ha sido... El otro día es que vi la estadística, 3 o 4 años que no... Que no han ganado los españoles. Pero vamos, una locura. Esto es lo que se nos da bien. La política no tanto. Sí. Eso no. Al jugar al tenis en tierra batida, sí. Pues ya lo saben, en babel.com/empezar, ahí pueden descargar la aplicación y aprender idiomas. Efectivamente. La Fiscalía Europea empieza también a pronunciarse, claro, es que con lo de las europeas, pero todo sigue su curso. Caso Begoña Gómez. La verdad, porque aparte de las europeas, ha sido un lunes cargadísimo de información, así que empezamos ya a repasar toda la actualidad. Como bien decía Jano, novedades importantes en el caso Begoña Gómez, y es que la Fiscalía, atención, europea, ha reclamado la parte central de la investigación judicial en la que está imputada la esposa, como bien saben, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y también corrupción en los negocios. Bueno, el organismo europeo que se encarga de evitar que se produzca fraude en la gestión de fondos públicos, obviamente europeos, bueno, pues ha remitido un escrito al juez del caso, a Juan Carlos Peinado, para comunicarle que quiere asumir la parte central de las pesquisas de este caso de corrupción que afecta a Begoña Gómez. Se preguntarán por qué la Fiscalía Europea da este paso. Pues porque han concluido que los contratos públicos que se concedieron al empresario Juan Carlos Barrabés, después de que Begoña Gómez le avalara, hay afectados fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea. Jano, era una noticia que saltaba justamente en el día de hoy, que está prácticamente todo opacado pues, por las elecciones europeas, pero que sin duda puede marcar un nuevo futuro, en este caso de Begoña Gómez, que de momento parece, viendo los resultados de las elecciones europeas, que no está afectando a Sánchez ni al Partido Socialista, o muy poquito, vamos. Un puntito y medio. Sí, un puntito y medio. Un punto y medio el afectado. En fin. Sí, esto sigue su curso, igual que también seguimos con la guerra de la independencia judicial. Efectivamente, es que sigue coleando esa carta, esa segunda carta de Sánchez a la ciudadanía, en la que criticaba al juez Peinado por citar a declarar como imputada a su mujer, a Begoña Gómez. Bueno, este lunes, atención también con esta noticia, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que responde de manera contundente al presidente del gobierno. El CGPJ cree que Sánchez hizo, como ven en este comunicado, bueno, no se ve muy bien, pero ese es el comunicado que han publicado justamente en el día de hoy. Bueno, pues cree que Sánchez hizo una valoración, abro comillas, política de las acusaciones de un juez y que las resoluciones judiciales, pese a estar sujetas a una crítica moderada, dicen desde este organismo, merecen el máximo respeto de todos, repito, el máximo respeto de todos y especialmente por quienes están al frente de las instituciones, en clara alusión al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Además, desde este organismo judicial hacen un llamamiento a la contención, ya que contribuyen, aseguran, al deterioro de las instituciones. Además, en dicho comunicado, en ese comunicado que estábamos viendo, el CGPJ pone de manifiesto que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de la democracia y que así lo avalarán siempre. Sobre este comunicado, bueno, pues le han preguntado a la portavoz del PSOE, a Esther Peña, que más allá de mostrar autocrítica y comprensión, ha cargado contra el CGPJ, insinuando que en todo esto, lo van a escuchar, hay lawfare. ¿Es normal que el órgano de gobierno de los jueces, con un mandato de más de 2.000 días caducado y con su mayoría conservadora, se dedique a hacer política? Yo creo que en este caso el Consejo General del Poder Judicial, en vez de contención, lo que debería gritar alto y claro es renovación. Bueno, eran las declaraciones de Esther Peña, Jano, que, bueno, no sorprende, ¿no? No. El PSOE no tiene culpa de nada y son los jueces los que están detrás de todo esto. Sí. Siguen. También los jueces europeos, todos. Pobre Sánchez, qué cruzada está teniendo que librar. Que también el fiscal general, claro. Si es que los escándalos se nos acumulan, pero sigue también coleando
esa filtración de los datos. Ya había avisado que este lunes llegaba fuerte y más en temas judiciales y obviamente nosotros no podemos parar de informar sobre todos estos casos, aunque a veces, pues aburra. Novedades importantes en la causa que envuelve al novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado ha asumido su responsabilidad por la filtración de los datos de Alberto González Amador. ¿Recuerdan? La pareja de Ayuso. Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general de España, presentaba este lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que asume que dio la instrucción directa de difundir datos reservados del novio de Ayuso y en donde se detallaba las negociaciones mantenidas entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía de Madrid. De esta manera, el fiscal general responde directamente al juez que lleva la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que había preguntado a la Fiscalía Provincial de Madrid quién dio esa orden, que esa nota de prensa no se había publicado sin sus instrucciones expresas y directas, dice el fiscal general del Estado, y que por ello no tiene competencias para investigarlo, algo que compete, dice ahora, al Tribunal Supremo. Jano, es también la noticia que marcaba este lunes en un caso que, muchos ya están pidiendo la cabeza del fiscal general del Estado porque esto, según he leído en muchos especialistas juristas, es de una gravedad absoluta. Y más que nada porque encima lo está admitiendo. Lo admite y no dimite. Y le da igual, dice, pero vamos, es que tendría que haber dimitido desde hace muchísimo tiempo. Pero como digo, vivimos en una simulación, queridos amigos. Es que estaba justo leyendo el lío que hay en la mesa de Cataluña, que dices, esto va a ser más importante que las europeas. Pues cuidado, Javi, vamos con ello. Ojito, nos tenemos que ir a Cataluña, ya que la noticia que llegaba desde allí, como decíamos al principio del inicio de estas noticias, puede marcar el devenir del gobierno de coalición, del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, de la investidura. Y es que el PSC, recién ganador de las elecciones catalanas, se ha quedado sin la presidencia de la mesa del Parlament, ya que Junts ha impuesto al exconsejero de la Generalitat indultado, a Josep Rull, como presidente del Parlament tras un acuerdo con los independentistas, tanto con los independentistas de izquierdas, RC, como los antisistema de la CUP. El cargo, ¿por qué es clave? Es clave porque será quien propondrá al candidato a la investidura del próximo presidente de la Generalitat, un puesto al que aspiran tanto el socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones, como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que tiene cogido, como ya saben, por ahí a Pedro Sánchez. La elección de Rull como presidente se ha llevado a cabo además con los votos de los diputados secesionistas fugados, es decir, por Lluís Puig y por Carles Puigdemont, a pesar, que aquí la gravedad, de haber sido vetada la semana pasada por el Tribunal Constitucional. Y aquí no pasa nada. Votan y hacen lo que les sale de las narices. Obviamente esto ha tenido consecuencias. Tanto el Partido Popular como Vox ya han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el alto tribunal para anular esta votación. Una noticia, Jano, que no solo puede marcar el futuro de Cataluña, como venía diciendo, sino también el futuro de España, porque veremos cómo se toma esto Pedro Sánchez y si Puigdemont sigue presionando de esta manera. De momento parece que el control del Parlamento ya lo consigue. Sí, hay que ver, también anunciaba Vox, justo ahora que estaba leyendo eso, que ha anunciado que se va a querellar contra el portavoz del Parlament por prevaricación y desobediencia, por aceptar esos votos ilegales de Puigdemont y de Puig. Pero esto no es nada nuevo, esto de saltarse la ley. Noticia positiva para acabar, Israel. Noticia positiva para acabar, efectivamente. Noticia de política internacional. Nos tenemos que ir hasta Israel, ya que allí, este pasado sábado, 4 de los rehenes que Hamás mantenía aún en cautividad fueron liberados en una operación conjunta especialmente compleja llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, la Agencia de Seguridad ISA y también la Policía israelí. Ese operativo conjunto entre estas tres autoridades de Israel. El operativo se desarrolló en Nuseirat, una zona urbana en el centro de la Franja de Gaza. Los liberados se encontraban en 2 lugares distintos en los que las fuerzas israelíes irrumpieron al mismo tiempo. En uno de ellos, una joven de 25 años, Héctor, podemos ir viendo la foto de los liberados, Noah Argamani, mientras que en el otro había 3 secuestrados, Almog Meir Ham, de 21 años, Andrei Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, perdonad
si no pronuncio los nombres, pero yo, como siempre, lo intento. Bueno, hay que recordar que estos cuatro fueron tomados rehenes por Hamás en el Festival de Música el pasado 7 de octubre. En estas fotos, que Héctor ya me las ha quitado por desgracia, bueno, ahora ya la estamos viendo de nuevo, pues se ve ese momento cuando se reencontraban con sus familiares tras ser liberados, y obviamente muchísima emoción en estos momentos, tras muchas veces en cautiverio de las manos de los terroristas de Hamás. Así que buenas noticias llegan desde Israel dentro de la tragedia que se está viviendo en esta región prácticamente todos los días. Pues sí, y sobre todo Noa, que fue como el icono de los secuestrados, esa imagen que se iba en la moto y su novio veía cómo se alejaba. Pues en fin. De 25 añitos solo, fíjate. 25 añitos. Es que se ha tirado meses, ¿eh? Sí, desde octubre, noviembre, diciembre. 8. Una barbaridad. En fin, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, entre la actualidad tan interesante que nos manejamos. El país, Españita es mucho Españita, ¿eh? Cuando crees que dices, bueno, hemos tocado fondo. No, siempre te sorprende. Luca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora hablaremos de Yoli. Perfecto, lo que tú quieras. Porque eres el gran experto. Temita caliente del día. Sí, sí, desde luego. La primera víctima de las europeas de momento, porque ahora tenemos lo de Cataluña, que también lo vamos a abordar. Vamos a ver, sí. Hermenegildo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Altozano, que perdón que no he dicho el apellido. Sí. La confianza das con Hermenegildo evidente, Altozano. Hermenegildo Altozano. ¿Todo bien? Todo bien. Te veo un poco entusiasmado. Estás como plof con el resultado de las europeas, estás así pocho. Bueno, no, es decir, está bien, o sea, tampoco... sí, no, ¿qué quieres que te ¿Cuál diga? es tu análisis? Joder, o sea, eso es un atraco, ¿no? Mi análisis, pues mira, yo creo primero que lo que se vota en las europeas no tiene mucho que ver con lo que se vota en las elecciones generales, en las autonómicas, en las municipales, que la aplicación de la ley electoral, la ley D'Hondt o la regla D'Hondt, en el caso de las elecciones europeas con circunscripción única no se puede trasladar a unas elecciones generales y decir que si se hubieran celebrado elecciones generales entonces yo sería el obispo de Coria y tal, y todo este tipo de conclusiones que saca la gente, sino que pues que cada cita electoral tiene su propósito. Ahora bien, como todo hay que interpretarlo en clave nacional, el que nos ha dado una pista ha sido el propio Macron. O sea, Macron ha visto que lo que se le viene encima y ha decidido hacer un Pedro Sánchez que consiste en convocar elecciones anticipadas cuando nadie lo esperaba, con la secreta esperanza de que consiga, con el sistema francés, que es un sistema a 2 vueltas, donde hay balotage y donde va a tener el tiempo de aglutinar, pues aquello de detrás de mí el diluvio o yo el caos, pues yo creo que él va a jugar esa carta como el gran salvador o el gran freno frente al avance del Frente Nacional. En clave nacional española, ¿qué es lo que tenemos? El descalabro descomunal de la extrema izquierda, y luego la capitalización insuficiente por parte de Pedro Sánchez de esos votos. Es decir, si toda la izquierda sumada va a tener ese resultado en unas generales, pues Alberto Núñez Feijóo podría estar dando brincos. Alguien decía, es que Alvise va a sacar 5 diputados. Digo, mira, Alvise en unas elecciones generales saca 0. Por una sencilla razón. Por Madrid sí que lo puede sacar. A lo mejor puede sacar por Madrid, puede sacar 1 o 2. Pero desde el punto de vista de implantación nacional, y además una cosa es lo que se vota en unas elecciones generales nacionales y otra cosa es lo que se vota en unas elecciones europeas. Sí. Mira lo que pasó con José María Ruiz Mateos, mira lo que pasó en su día también con Jesús Gil o con el Gil, que consiguió pues ganar de manera contundente en Marbella y en Melilla, pero que luego el salto a la política nacional es mucho más complicado. Cataluña es otra gran incógnita, pero yo creo que lo que va a ocurrir en Cataluña como consecuencia de las elecciones europeas no tiene ningún tipo de relevancia a efectos de lo que hubiera ocurrido en cualquier caso, que es que Puigdemont va a reclamar su sitial como presidente de la Generalitat, sobre todo arguyendo que tiene esa legitimidad de origen que le da haber sido el presidente en el exilio consentido por todos los demás. Sí, de hecho ahora hablaremos de Cataluña, porque es lo que puede, porque el resultado
fin, mucho cambio para que no cambie nada. O sea, al final Sánchez dice, bueno, me mantengo, lo vendo así. O sea, esto no va a suponer un adelanto electoral, que también lo comentábamos en su momento, pero sí que puede suceder por lo de la Mesa de Cataluña, que ahora lo abordamos. Lupe, ¿cómo has visto tú este resultado? Que, por cierto, hay que recordar que en España es el único país de toda la Unión Europea que no tiene un umbral de voto mínimo. Muchos países Porque tienen no el se ha 5%. traspuesto una directiva. Por un apoyo, o sea, un pacto que tiene el PSOE con el PNV. Claro. Porque con un 5% es que te entra PP, PSOE y Vox, el resto no. Hay una directiva pendiente de Totalmente. transponer en nuestro ordenamiento jurídico que hubiera dejado fuera a todos aquellos partidos que no hubieran superado el umbral del 5%. ¿Y por qué Pedro Sánchez no la ha traspuesto? Porque evidentemente eso hubiera dejado fuera a todos sus socios de gobierno. Sí. También al vice, por cierto. Es parte de pago del precio. Pero el pacto es con el PNV, ¿eh? Deja contentos a sus socios de gobierno y por otro lado pues tiene ahí un nuevo espantajo al que agitar de vez en cuando con el tema de la ultraderecha, los bulos y el fango, que además en este caso concreto lo de los bulos es verdad, ¿eh? Bueno, es así. El análisis. Mi análisis se resume en el PP y Vox no han perdido las elecciones, que no es lo mismo decir que las han ganado, no han perdido las elecciones, pero los resultados se han movido en el marco de ese empate con el que ya contaba el Partido Socialista, que hemos de recordar que hace no tanto había una diferencia de votos, ya no te digo de escaños, bastante más considerable, con lo cual pues a mí no me extraña tampoco este discurso del socialismo que digan, bueno, sí, hemos perdido, pero no mucho, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Hermenegildo sobre los análisis tramposos que intentan extrapolar un resultado en unas europeas con una abstención tan baja, ¿verdad? Abstención tan alta, perdón, una participación baja del 49%. Mientras que en las últimas generales que hubo, el 23J, nada menos que en julio, y participó un 70%, y aparte el tema de la circunscripción provincial, con lo que ello conlleva de cara a que si Pedro, ese voto de esta izquierda, de todo lo que está a su izquierda, que se está desintegrando, consigue capitalizarlo, pues ese voto vale más en según qué provincias que otros. Estoy pensando en Cataluña, donde también puede influir el voto de todo el independentismo de izquierdas que busque en unas generales pues apoyar al que el que los ha amnistiado, como no puede ser de otra manera. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué digo que el socialismo no ha perdido? Vamos a ver, el PSOE ha sacado el mejor resultado electoral del socialismo europeo. El mejor. Es el que más diputados aporta a la izquierda de toda Europa. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a seguir siendo el ojito derecho de Ursula von der Leyen. Con lo cual va a ser no solo el referente, a pesar de que es la izquierda más antidemocrática de Europa, que más ha puesto en jaque a las instituciones, la independencia de las instituciones, que ha aprobado leyes de impunidad a cambio de votos, y que, bueno, que se ha asociado con todos aquellos que ya no solo quieren destruir el país, sino incluso pues hasta con miembros de una banda terrorista, pues a pesar de eso va a ser el referente de la izquierda europea. Porque es el que más votos ha conseguido, es el que mejor ha resistido. Sí, sí, es la excepción también española. Es la excepción. Aspecto, sí. Y luego sí que en clave europea me gustaría añadir una cosita, y es que a nivel general el centro derecha europeo sí que ha arrollado, con la excepción de España, sí que ha sacado un resultado muy notable. Pero hay que tener en cuenta una cosa, todos los partidos que se mueven en el espectro más conservador son muy distintos. Total. Meloni no tiene nada que ver con Le Pen. Le Pen no tiene nada que ver con Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania no tiene nada que ver con Orbán. Hay dos cosas que tienen en común. Yo no he encontrado más puntos en común. Fundamentalmente dos. Una es su rechazo al desastre de políticas anti-inmigración europeas, sobre todo en lo que se refiere a la inmigración musulmana, la falta de integración, la delincuencia, la seguridad. Y dos, el rechazo también a las políticas climáticas decrecentistas, deslocalizadoras, catastrofistas, ¿vale? Que tenemos poco menos que ser pobres para salvar el planeta. Eso lo tienen en común. Y
Y yo creo que la socialdemocracia europea, vamos a ver, hablando de Francia, como decía Hermenegildo, yo creo que vamos a ver a Macron asumir en su discurso parte de estas reivindicaciones. Hombre, el de la inmigración ya lo han asumido En Dinamarca. no solo Macron, que en Francia, Sí, sí. es que también Mélenchon, o sea que el partido, digamos, comunista también lo han asumido ese discurso Va a ser hace algo muchos que va a años en Francia. permear a toda la socialdemocracia. Y yo creo que eso es bueno, porque son dos Sí, sí, problemas claro. de los que no se podía hablar sin que te llamaran racista, xenófobo y negacionista. Sí, sí. Pues ahora van a hablar todos. Sí, en los países nórdicos también ha ocurrido en muchas ocasiones. Luca. Bueno, a ver, claro, yo creo que lo habéis prácticamente dicho casi todo. Yo creo que, en mi opinión, claro, siempre las dos dinámicas. Un resumen, yo creo que, o sea, se ha dicho muchas veces que las elecciones europeas no tienen importancia, yo creo que sí tienen importancia. O sea, entre otras cosas lo hemos visto, efectivamente, el movimiento de Macron me parece un movimiento importante. En Italia consolida la figura de Meloni. No hay que olvidar que Italia iban con los tres partidos de gobierno iban por separados, o sea, Meloni por un lado, Forza Italia y la Liga, o sea, tú sumas los tres y en Italia hay una mayoría de sobra para 20 años con un partido democrático que es el aliado de Pedro Sánchez, que compra mucho de la tesis efectivamente que tú decías, ¿no? Un poco la izquierda woke y tal. Por lo tanto, o sea, ya tenemos algunos países importantes europeos donde ya los equilibrios políticos están bastante bien definidos. Luego está Alemania, caída importantísima de los socialistas, ojo, que están gobernando y tal. Y efectivamente es verdad que Sánchez aguanta, en mi opinión aguanta. O sea, lo que pasa es que el PSOE se había puesto, yo creo, un umbral psicológico que era del 30%, ha aguantado el umbral psicológico del 30%, por lo tanto, digamos, vaso en ese sentido medio lleno, pero creo, por lo menos por el feedback que he tenido yo hoy con algunos dirigentes del PSOE, que, oye, tampoco es para lanzar cohetes. No sé, quizás se habían creído un poco la tezanitis, o sea, que de repente se habían creído que los sondeos de Tezanos eran de verdad y que podían ser primera fuerza. O que quizás han pensado que con una semana más habría habido una remontada, o sea, quizás les ha faltado, ¿sabes? Como los gran premios esto, que dice, oh, si hubiera habido un par de vueltas más y tal. Porque lo cierto también es un dato político, en mi opinión, muy relevante y que deja abierto una reflexión sobre la sociedad española, es que en la semana de la imputación formal de Begoña Gómez, pues el PSOE ha remontado. O sea, sí, es que es para flipar. Por eso. Y luego, es verdad, es interesante lo que decís, es cierto, o sea, no se puede comparar las elecciones europeas con las generales, entre otras cosas, porque el PSOE yo creo que lo que ha visto es que ha habido bastante abstención en su electorado. O sea, ha votado poca gente, eso es así, pero en la poca gente que ha votado, muchos son, digamos, de órbita centro-izquierda. Creo que eso es interesante, porque yo creo que si hubiese unas generales, mejor dicho, si hubiese un adelanto electoral de las generales, que cuidado lo que va a pasar en Cataluña, esto no se puede excluir nunca, yo creo, esa posibilidad con Pedro Sánchez. Si hubiese esta posibilidad, yo creo que esos votos que el PSOE, en fin, ha ido perdiendo un poco por ahí, yo creo que se recuperarían. Y luego creo que a la izquierda del PSOE sumar ya no sé si existe, pero en fin, la idea platónica de sumar lo que quedan ahí, los confederales, los más madriles, los compromisos, vete tú a saber, el tutti frutti ese maravilloso, cuidado porque yo creo que en ese tutti frutti volvería Podemos. Entonces ahí se daría, porque la gran pelea en unas generales es quién queda tercero. En esto Iván Redondo sí, lo tenía claro. Y tiene razón, y esto es cierto. O sea, Vox también, si hubiese unas generales, o sea, habría un rassemblement, para decir a la francesa, de la izquierda, y vete tú a saber qué pasa en la derecha. Claro, ¿qué pasa? Ahora hablamos de Yolanda Díaz, porque claro, es también un detalle muy importante, ¿no? Sánchez en esta estrategia de comerse a la extrema izquierda, mal no le está saliendo. Y ahora hay que ver si vuelve Iglesias o no. Ahora hablamos de eso, pero tenemos también reacción de Martínez Almeida, Javi. Sí, efectivamente, muchas reacciones con respecto a esas elecciones de este domingo europeas, que ganaba el Partido Popular, pero le preguntaban al alcalde de Madrid sobre los resultados de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Y digamos que el alcalde ha jugado con el lenguaje por una expresión del ministro de Transportes, de Óscar Puente, de hace pocos días, que decía que Pedro Sánchez pues era el puto amo. Para Almeida no es que sea el puto amo, es lo que van a escuchar a continuación. A Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a 5 elecciones generales. Ha perdido 3 de las 5. Solo ha ganado 2, con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido 3 y ha ganado 2 con el peor resultado. Y además, de las últimas elecciones generales, perdió las municipales a nivel nacional. Perdió las autonómicas,
perdió las generales y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor. No le falta razón a Almeida con respecto a que Sánchez es perdedor. La cosa es que Sánchez sigue ahí. Y la supervivencia en política también Para es empezar, importante. esto de coger el lenguaje de los macarras y adaptarlos, porque vamos a ver, Bueno, ha esta dicho a que mí me estaba parece parafraseando, lamentable. yo Da creo igual, que o sea, si el sobraba, otro es un pero bueno. macarra, tú no tienes que poner, es un puto perdedor. ¿Pero qué haces, tío? O sea, eres alcalde No y viene se a supone cuento. que alguien, no sé, medianamente educado. Vamos, a mí no se me ocurriría. Pero Va de broma, listillo, ¿no? Almeida, es que yo no lo soporto, le macho. sobra, le hubiera- Claro, tranquilo, Jano, no, Jano porque coge está cualquier poniendo roja. cosa, cualquier Vamos, cosa vamos, para vamos, afilar los no dientes hagas, contra no hagas Almeida. argumentos ad hominem, que estamos en una... Estamos aquí No, con no, las filias y bueno, las lo fobias. soporto porque es un Yo farsante y un embustero. Tengo una lista interminable Claro. de gente Pero va de a la gracia, sí, que- estoy de acuerdo contigo. pero- Va de graciosito. Sí, sí, sí. Perdón, Armene. Perdón, Armene. Ya- No, bueno. Ya lo dejas estar. Analiza Yo- tú, que yo no puedo. No, es que yo anécdotas no analizo, no, o sea, voy un poco más Al fondo. Al fondo, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no es un perdedor, Ujú. lamentablemente. O sea, aquí lo que pasa es que confundimos los deseos con nos gustaría que la realidad fuera aquello que nosotros deseamos, pero lamentablemente no ocurre. Yo creo que es un político, desde el punto de vista de lo que es y ese manual de resistencia, ha hecho en gala de un conocimiento profundo del príncipe de Maquiavelo, ha hecho gala de un conocimiento profundo del instinto de supervivencia, conoce como nadie a su militancia y a lo que se piensa en las agrupaciones del Partido Socialista, que son mucho más radicales que el votante medio del Partido Socialista, y tiene perfectamente agarrado el engranaje del poder. Y lo que ha hecho ha sido una cosa, desde el punto de vista político en estas elecciones, de 10, que ha sido cargarse a los oponentes por el lado de la izquierda. Es decir, ahora mismo lo que está él apareciendo o lo que ha conseguido trasladar al electorado, y por eso tú decías, me sorprende que con todos los escándalos, ya, pero si es que me da igual, desde el punto de vista de votante, dices, si es que a mí me da igual todos estos escándalos, es el único que puede hacer frente a la amenaza de la ultraderecha, el fascismo que llega, que es el relato que se ha construido y lo han construido muy bien. Porque para eso son auténticos... De hecho, si hacemos la magos, comparativa con las generales, es verdad que, bueno, Podemos se presentaba conjuntamente en esa lista de Sumar, perderían 4 puntos, pero luego hay que también tener en cuenta lo que comentaba Luca, que es que ha habido mucha abstención. Lupe, no sé si es un perdedor. Bueno, Almeida también perdió las primeras elecciones cuando la alcaldía y pactó y gobernó. O sea, aquí se trata aquí, de conformar el mayorías. ganador ¿no? es el que consigue Claro, escribir pero es que- en el boletín Bueno, oficial del exacto. Estado. A mí no me Carmena cuentes también. otras cosas. ¿no? Carmena ganó. Si es que perdiendo. yo Sí. siempre Y luego ganó y no lo fue. no, exacto. Sí, Yo siempre he sostenido que el 23J la gente no solo votaba a Pedro Sánchez, votaba un bloque, es decir, se votaba al sanchismo, y el sanchismo era el PSOE con todos sus socios aliados, porque esa ya no era, eso ya no era un cambio de opinión, eso sabíamos que venía de casa. O sea, el único cambio de opinión fue de la amnistía, y ciertamente sorprendió a pocos o a nadie que fuera capaz de eso. O sea, A ti no te sorprendió. a mí ¿verdad? no me sorprendió en absoluto, igual que no me sorprendería que invistiese presidente a Puigdemont. Es que, claro, aquí nos llevamos las manos a la cabeza. Ha dicho una mentira, no fastidies. Bueno, pero ya sabes que cuando uno dice jamás, lo dice referido al momento presente. Sí, justo. Jamás hasta dentro de un Exacto. minuto. Mira, yo estaba leyendo el otro día a Weber, y él utiliza un término que me parece muy acertado para definir el momento justo en el que está España, que es democracia de caudillaje. Que es cuando la gente es un señor, un demagogo, un populista, que consigue controlar los contrapoderes clásicos del sistema. Hablamos pues de las instituciones neutrales, hablamos pues de hasta los medios de comunicación, ¿por qué no también el poder judicial? Y deja como un último contrapeso al pueblo, es decir, se vota, pero claro, el pueblo es una especie de ente dominado que no vota ya cuestiones programáticas ni políticas concretas, sino que convierte las elecciones en algo como emocional. Es Estás decir, describiendo a Hugo Chávez. justo. Es la democracia emotiva. Es decir, convertir las elecciones en una especie de exaltación del líder. Te votamos a ti porque te queremos, Pedro. Es que es lo que ha puesto en marcha en estas previas a las europeas con el Free Bego, por muy ridículo que nos parezca. Y que un señor
después de una amnistía, después de regalar impunidad a cambio de 7 míseros votos, es que es muy grave, después de derogar la sedición, después de indultar a los independentistas, los casos de corrupción como Koldo, que recordemos que este señor se hizo presidente porque venía como adalid de la corrupción con una moción de censura, y con el tema de corrupción de su mujer ha conseguido que un 30% del electorado español vote por el Free Bego. Sí, sí. Es un eslogan totalmente, como digo, que se aleja de cualquier cosa racional. Es decir, el socialismo votando por la corrupción, presunta, pero por la corrupción. Sí, sí. No, pues ya ovacionaban a Magdalena Álvarez en el último meeting y salía saludando. Oye, al propósito de eso, fíjate qué casualidad, no sé, se lo voy a es que quiero comentarlo con Hermenegildo. Qué casualidad que Pedro Sánchez mencionara a Magdalena Álvarez condenada por los ERE y que hoy se publique que el Tribunal Constitucional, se ha filtrado que el Tribunal Constitucional va a estimar el recurso de Magdalena Álvarez contra la sentencia que la condenó en el caso ERE por prevaricación. ¿Por qué justo mencionó a Magdalena Álvarez de todos los que están condenados en los ERE para ejemplificar el lawfare derechista judicial? Pues ya te la respuesta. ¿Tendrá conexión directa con el Tribunal Constitucional? Hermene quería apuntar Yo creo que algo. es que es un fino analista y él se da cuenta de cómo van a llegar. Mira, yo solamente un apunte rapidísimo, que es la memoria es tan corta que tú ahora le preguntas a la gente si la amnistía le preocupa algo y te dice el 99% que le preocupa cero. ¿O el qué? ¿El qué? Por eso te digo, que es que ese es el... Es así de triste. Es así. Sí, pero porque, bueno, volviendo a lo que tú decías del autor Weber, o sea, es que la gente, las instituciones, es una entidad que tampoco la gente le da tanta importancia. O sea, se crea un vínculo directo con el político de turno. O sea, decías antes, ¿no?, de la democracia del caudillaje. Bueno, porque ese autor, al fin y al cabo, lo que estudiaba era todo el tema del carisma de los políticos. O sea, lo que le venía a decir era, oye, mira, déjate de tonterías, más o menos. O sea, la importancia del carisma. Y es cierto que Pedro Sánchez, que francamente yo creo que es un político que al principio, ¿no?, parecía un poco un político pues de escaso nivel. No sé si os acordáis, el primer Pedro Sánchez. O sea, muy malo en los debates, que así errático y tal, igual que dentro del propio PSOE lo consideraban el guapo, ¿no? O sea, que era una manera como parecía que no era muy listo, porque esto era la historia. Pues yo creo que Pedro Sánchez se ha hecho bastante listo. O sea, ha aprendido, es verdad. Al menos desde el punto de vista maquiavélico. Y yo creo, francamente, volviendo un poco a tu polémica personal con el alcalde. No, me tampoco es eso. No, yo creo Bueno, que sí. yo creo que el problema, o sea, detrás de las palabras, de las bromas de Almeida, yo creo que está el esfuerzo del Partido Popular de darle la vuelta a un relato. Que es decir, oye, olvidemos, por favor, en términos carismáticos, olvidemos de considerar a Pedro Sánchez como invencible, ¿sabes? Como el Iron Man de la política española. Yo creo que detrás está todo eso. El gran problema es que quien en cambio yo creo que falta de esta conexión carismática con el electorado es justamente Feijóo. Claro, es que hay que decir que hay que decir que es muy injusto eso, porque hombre, que sacó muchísimos votos en las generales y las ha ganado. Ha sacado muchísimos votos en las europeas y las ha ganado. Ganó durante las elecciones autonómicas y municipales y aún así, o sea, es como toda una victoria pírrica, ¿no? O sea, al fin y al cabo no llega a gobernar. Entonces yo creo que detrás hay un poco freudianamente detrás de las palabras de Almeida, que repito, yo creo que es una broma y que francamente, dicho sea de paso, con las bromas que tenemos que tragar del señor Óscar Puente, me parece que podemos que no también son tragar bromas. con estas bromas de Almeida. Los que estamos en francamente. Chamartín Claro. decimos cosas O sea, peores de Óscar Puente. Entonces, o sea, yo estoy un poco, digamos, empatizo también con el Partido Popular con este esfuerzo de decir, Sí, de oiga, intentar. que tampoco vamos a comprar constantemente la idea de que Sánchez es imbatible, porque en realidad luego se genera este vínculo con el electorado y ocurre lo que ocurre, que la amnistía da igual, que no sé qué, que no, que Sí. Pero yo creo porque que es más- es un voto ya sentimental personal. Sí, pero yo creo que es más también la falta de ilusión que hay en el electorado de derechas. yo creo que hay o sea, una falta- todo el discurso, tanto meto aquí a Pepe y a Justo. Vox, ha sido Sánchez autócrata, que sí, ya lo sabemos. Llevamos con Sánchez autócrata 5 años. ¿Y qué más? Hace falta un liderazgo aglutinador. O sea, y por lo poner algo primero, que genere ilusión. Y que o sea, ilusión, es decir, está muy bien
es necesario un discurso en contra del sanchismo, claro, pero ¿para bien hacer qué? articulado, bien armado. La izquierda siempre repite, machaca, repite, coge un caso y no lo suelta. Hay que hacerlo. Ayuso. Pero luego hay que también tener propuestas y proyecto. Y el problema es que, y eso solo lo puede, hay que aglutinarlo en torno a una persona. No podemos tener dos voces. Ya no te cuento esto que estoy viendo yo en redes sociales de meter al vice dentro del bloque. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es el colmo ya. ¿Sabéis qué pasa? Perdón, muy rápidamente. Es que a veces la política hay que conocerla por dentro. El problema de Feijóo no es Feijóo. El problema de Feijóo es quién está detrás de él, que no sabemos, o sea, yo sé quiénes son, ya la gente normal no sabe quién es. El problema es eso. El problema es eso. O sea, el Partido Popular de Feijóo, entre otras cosas, se ha ido rescatando algunas mentes brillantes de mundos ciudadanos que no tienen, digamos, en su carrera política muchos éxitos. Esta es la verdad. O sea, hay que entrar en Génova para ver exactamente quiénes son los spin doctors, quiénes son los maquiavelos ¿los ha escogido él? No, también es verdad, También esto es verdad que los ha escogido él, pero aún tiene, entre otros, Cuca Gamarra, que vienen heredados. Y ya te digo yo que a Cuca le quedan 2 telediarios y en cuanto puedan se la cargan. Pero de momento tienen que tragar, porque es verdad que lo que dice Luca, o sea, el funcionamiento de los partidos políticos por dentro es una cosa que es... Bueno, ríete y tú es más, hay un detalle también muy que interesante. Alvise sale de ahí, no lo olvidemos. Por ejemplo, Alvise es la criatura primero de Ciudadanos y después de Vox. Bueno, a ver, es que de Ciudadanos ha salido de todo Bueno, y su contra. No, lo que pasa es que también es cierto que hay otra dinámica de la política que es un poco, digamos, complicada, que es que cuando un partido gobierna también logra atraer talento, digamos. Cuando un partido no gobierna, está en mala racha, como le está pasando al Partido Popular, pierde talento. O sea, personas inteligentes y tal que podrían colaborar suelen quizás irse a la empresa privada porque no ven que el proyecto tal. Hay estas dinámicas, o sea, la política al fin y al cabo es un asunto público y humano. Entonces, o sea, es cierto que el gobierno, más allá de la ventaja que tiene de todas sus parafernalias, el dinero, no sé qué, no sé cuánto, también tiene una capacidad de retener talento que quizás nosotros no lo veamos, no sabemos quiénes son, pero hombre, las campañas electorales del PSOE, son buenísimas, gusten o no, son buenas. Comparado ¿Qué con pasa lo que con las tienen, campañas electorales del Partido Popular? Lamentables. La última semana siempre pasa lo mismo. El PSOE pega un estirón y el PP llega de oye, La venga, moción de censura con Puigdemont. Es que ¿a quién se le ocurre? Hermene, y pasamos con Yolanda Díaz. Un apunte rapidísimo. En España no se ganan las elecciones, se pierden las elecciones. Sí, entonces gobierna el opuesto al que ha perdido unas elecciones. Sí, esto no gusta. Y bueno, a Almeida le gustaba cuando no las ganó él y gobernó. No, bueno, hemos ganado, decir, claro. pero, Sí, es así, es que es así. La dura realidad es esta. Yolanda Díaz, que presentaba su dimisión como líder de Sumar, pero no deja el ministerio en la vicepresidencia, que eso es lo que le da la pasta. Pero ha escrito un tuit también, Javi. Sí, podemos decir que la primera víctima de estas elecciones europeas, y tras el comunicado oficial que ha hecho delante de una cámara y demás, la vicepresidenta, que se mantiene como tal, ponía este tuit explicando, digamos, pues esta decisión que ha tomado. Les leo textualmente: a veces es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante. No sabemos a qué se refiere con ese paso adelante. Creo firmemente, dice Yolanda Díaz, en la fuerza de la política y su capacidad para dar buenas noticias a quienes más nos necesitan. Esta es la despedida, literalmente. Y continuaba y concluía: ahí me vais a encontrar siempre. El Pero la despedida ¿de dónde? No, del liderazgo de Sumar. Es que dejar el marrón y seguir aferrada a la cartera ministerial, al chalet de 400 metros cuadrados en el centro de Madrid, que pagamos todos, con todos los gastos pagados, al chofer, y cuando viene bien al Falcon, eso no es despedirse. Eso es, ahí tenéis el marrón. Hagamos análisis, vamos a ver. Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta del gobierno en la medida en que Pedro Sánchez quiera que sea vicepresidenta del gobierno. Ni un segundo más. Ni un segundo más. Entonces, en el momento en el que haya, pues porque ahora mismo dices, oye, a ver cómo se soluciona esto de Sumar, porque a quién vas a poner. Pero el que decide si sigue Yolanda Díaz no es Yolanda Díaz, son malas noticias para ella, que no depende de su voluntad, sino que depende de la voluntad de Pedro Sánchez. Sí, Sánchez todo lo que se le acerca lo acaba calcinando ahí. Luca, ¿cómo va a quedar esto tú como experto de este asunto? Yo entiendo que antes de hacer ese comunicado, Yolanda Díaz se habrá puesto en contacto con Pedro Sánchez, supongo, preguntándole si piensa contar con él. Más que nada porque ¿también Yolanda se ponen de acuerdo con él cuando habla de Palestina? No, hombre, pero desde el río hasta el mar, de todas formas, todas las veces que o sea,
hay mucha más coordinación de lo que parece. Entonces, Sí, que el polimalo. no, yo pienso más que nada porque Yolanda Díaz también tiene un equipo de personas que dependen de ella, o sea, gente que está en los ministerios. Urtasun, entre ellas. No, bueno, ese ya va por libre y es uno de los que posiblemente va a relevo de ella. O sea, ahora entramos en una guerra para el relevo de Yolanda Díaz. Tenemos varias piezas, ¿no? ¿Errejón? A ver, Errejón estaba ahí maniobrando. Lo que pasa es que Errejón, claro, tiene el problema que las campañas electorales las ha diseñado él y ha sido un fracaso. Entonces, sería bastante llamativo. Hablando de la falta de talento que has dicho antes. Bueno, él efectivamente tiene un listado de derrotas importantes. Pero bueno, también en el fútbol a veces hay entrenadores que pierdan siempre y no sabes por qué los fichan a grandes equipos. O sea, no sé. Y va descendiendo continuamente equipos. Es el misterio de la vida. Entonces tenemos... Xavi, quédate. Xavi, quédate, que ya no. Por ejemplo, yo fíjate que hoy pensaba que iba a ser un Pedro Sánchez, porque había rumores que Yolanda Díaz decía que se iba. Entonces era como, a ver, no era un Pedro Sánchez, en plan, difunde rumor que se va, pero luego... No, porque hubiera dicho que iba a reflexionar. En cambio ha sido más coherente, tengo que decir, dentro de todo, porque Sí. en realidad deja sumar, efectivamente, como tú dices, se queda en el gobierno. Es un poco extraño, o sea, en nombre de quién representa técnicamente a Yolanda Díaz en este momento como número 2 de Pedro Sánchez, número 3. A ver, ahora claro, que era para el relevo, Urtasun, Bustinduy, que podría ser el perfil de consenso, que no enfade a nadie, Mónica García por parte de Más Madrid, y Errejón que intenta colarse, ¿no? Intentará colarse, yo creo que Errejón intenta colarse, pero no sé si le va a salir. Ojo, o sea, son 27 diputados, alguien los tendrá que coordinar. O sea, el problema también lo tiene un poco Pedro Sánchez en todo este tinglado, porque en ese baile de un paso adelante, un paso atrás, ¿no? Que parece... Va a ser algo espectacular. que va a ser, no sé, un poco... Pero Luca, ¿cuál es la composición de los 27 diputados? Bueno, Tú que lo conoces bien. De todo, Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid, o sea, claro, ahora lo que yo creo lo que harán, por eso hablaba de Bustinduy, me parece el típico perfil, digamos, que no enfada a nadie, y luego un organismo... en fin, colegiado, donde hablen ellos, no sé qué y tal, para coordinarse. Pero no es sencillo porque, claro, Pedro Sánchez con 1 o 2 diputados que le caen... Ya le pasó con Podemos. O sea, los vetos aumentan los... Como se le vayan 2 al grupo mixto o 3 al grupo mixto y formen grupo con Podemos... Pero es que no hace falta, es que cada tipo de iniciativa, por ejemplo, Compromís... Por eso te digo, pero que se vayan justamente... Compromís estaba muy en contra de la ampliación del puerto de Valencia, por ejemplo. Claro, si el gobierno hace otro tipo de medida, tal y cual, no sé, quiere ampliar el aeropuerto, y tal, 2 o 3 se descuelgan. Es un problema. No, muy brevemente, simplemente yo creo que más pronto que tarde veremos a gente como Yolanda Díaz, Mónica García, Mema o Errejón en el PSOE. En las listas del PSOE. Sí. Eso también se estaba comentando mucho, Herménez. Decían, Eso oye, se esto lleva... lo dice porque va a ir con... No, pero con eso se Sánchez. lleva hablando siempre en la Casa Común de la Izquierda. O sea, eso lo llevamos oyendo y cuando hubo ingresos notabilísimos, Enrique Curiel en su momento, que pasó al Partido Socialista, los de Euskadico Esquerra, que también se integraron. Es decir, eso ha sido igual que se habla de la Casa Común de la Izquierda, la Casa Común de la Derecha, que es el Partido Popular, bueno, pues eso es lo mismo. Fíjate, yo creo que hay una... A mí lo que lo que pienso es, si tú elección tras elección, por no haber tenido una voz autónoma y no estar desligado de determinadas políticas del Partido Socialista, te dicen, si da igual, nos confundimos con el Partido Socialista, pierdes tu identidad, yo creo que la tentación va a ser en esos 27, al menos en algunos de ellos, grupos como Compromís o grupos como Más Madrid, marcar un perfil propio y decir, yo me bajo de este tren antes de que esto se vaya al garete de forma definitiva, salvo que consigas meter a todos en esa casa común de la izquierda y darles prebendas suficientes, pero siempre vas a tener un electorado que nunca va a votar al Partido Socialista porque es más radical que el Partido Socialista. Claro, ahí se deben ordenarse, ¿no? Porque también está Podemos... Claro, eso algunos decían, esto va a permitir que Pablo Iglesias vuelva, ya sabes, estas teorías, fíjate que el resurgir de Podemos. El Partido Socialista ha asumido posiciones muy radicales, es decir, yo claro, es que no tienen hueco, o sea, ¿qué van a decir? La pasada legislatura se decía, ¿qué van a decir? cada vez que había propuestas de Podemos, no, es que estos son cosas de Podemos, pero luego aquí se va a hacer lo que quiera el PSOE. Y yo recuerdo que, bueno, el tema de la ley de vivienda era una ley de Podemos y
y ha salido adelante. El tema de la ley del solo sí es sí era una ley de Podemos y salió adelante. El tema de la ley trans era una ley de Podemos y salió adelante. Y además no salió con matices y tal, sino como esta gente en lo sustancial, como la parte más radical del gobierno quería. Es decir, Pedro sí que se ha dado cuenta que con determinados discursos hay que ver cómo ha virado la posición respecto al tema de Palestina y cómo están dispuestos a meternos a un conflicto diplomático, ya no solo con Argentina, sino también con Israel, por el tema de retener al electorado de izquierdas, que es muy pro-palestino, a la izquierda más radical. Él no tiene ningún problema con eso, así que yo no sé hasta qué punto no le puede... Yo creo que sí que le va a salir bien el tema de canibalizar a toda la izquierda de su izquierda. Le va a salir bastante bien y no descartaría, como que creo que es perfecto lo que has dicho, de la casa común, es decir, que en nombre de vamos a aglutinar esfuerzos porque viene la extrema derecha, la ultraderecha, la turboderecha... Tenemos un Frente Popular 2.0. Vamos a hacer una especie de Frente Popular y con eso luego ya veremos por dónde sale. Sí, además es que no hay que olvidar que Sánchez es un superviviente nato en el sentido de que siempre se inventa alguna historia y consigue salir indemne. Luca. Yo estoy de acuerdo, pero solo en parte, o sea, porque creo que en política siempre hay alguien más radical de radical. Bueno, o sea, sí, claro. ¿sabes? No, fíjate la campaña electoral que ha hecho Podemos, que ha sido una campaña muy dura en contra, paz, guerra, un poco confuso, pero ha atacado a Estados Unidos, o sea, por ejemplo, con el tema de Estados Unidos, o sea, si la izquierda del PSOE se pone de verdad dura con el tema de Estados Unidos, hasta ahí puede llegar Pedro Sánchez, o sea, yo creo, y en el caso de la derecha lo hemos visto, o sea, parecía que había un partido que era ultrísima derecha y ahora, bueno, ha salido otro, o sea, siempre hay uno radical más radical de radical. Pero fíjate, o sea, no nos olvidemos que ha habido legislaturas donde el Partido Comunista tenía 4 diputados, donde estaba prácticamente desaparecido. Entonces, quiero decir que a mí no me sorprende que estén en esos niveles. Esto es subidas y bajadas. También hubo una legislatura donde Coalición Democrática, que era Alianza Popular, Unión Liberal y el Partido Demócrata Popular, tuvo 9 escaños, 9. Es decir, y luego pasó a las... Sí, las políticas también son modas. Cambian las tornas, pero yo creo que aquí, al final, se va a dilucidar entre dos grandes partidos. Esto es un partido entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Le guste al resto de la gente o no. Y no hagamos wishful thinking. Wishful thinking no, Hermene, pero tienes muy fragmentado el Parlamento. Sí, muy fragmentado el Parlamento, pero aquí los que aglutinan son el Partido Socialista y el Partido Popular. El PSOE te digo que tiene más posibilidades de aglutinar que el PP. Yo te diría que el PP ha tocado techo ya de aglutinar. O sea, no sé qué más quieren decir. No, a ver a las siguientes. A ver si dejan de votar a Vox a las siguientes. Ya se llevan una, dos, tres... Al PP solo le sirve ganar por goleada. Claro, pero con Feijóo, ¿qué va a aglutinar? Pedro Sánchez moviliza más que desmoviliza el electorado de izquierdas, mientras que Feijóo no acaba de conseguir la movilización que necesita. Claro que ha mejorado resultados. Es que imagínate, con todo lo que ha caído en este país... Si solo faltaría que encima pierdas. Has dado una clave. En España el Partido Popular ha ganado elecciones cuando el electorado socialista se ha desmovilizado. Justo. Sí, es que muchas veces cuando no ha ido a votar, es así. Eso es. Tenemos lo que comentábamos de Cataluña para cerrar, que es muy importante. Es verdad que las elecciones europeas son más entretenidas, uno sube, otro baja, pero la clave de toda la legislatura es lo que está pasando con la mesa de Cataluña, Javi. Primero comento lo del rey, que ya ha mencionado. Sí, es noticia también que se acaba de conocer. Bueno, pues los tiempos a Pedro Sánchez parece que lo han encajado, ya que Felipe VI ya ha sancionado y devuelto al gobierno de Pedro Sánchez la ley de amnistía, para que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La zarzuela importante seguía esperando este viernes a que la Moncloa diera ese paso después de que el Congreso de los Diputados aprobara la ley el pasado día 30, pero no ha sido hasta pasadas las elecciones europeas de este domingo cuando se han cumplido los plazos y el rey lo ha firmado justamente hoy. La otra noticia que comentaba Jano, sí, es que ya hay presidente en la mesa del Parlamento catalán, Josep Lluís, que ha sido elegido con 2 votos que el Constitucional ha tumbado, o que puede tumbar, que es el de Puigdemont y... Puig, que dijo que eran ilegales. Y estos han dicho, no, da igual, los asumimos como legales. Y claro, ha salido este hombre y dices, pero a ver, ¿ahora qué va a pasar, Lupe? Porque esto han cometido, es verdad que no es nuevo en Cataluña. Hace solo 5 días. Vamos a escuchar primero al líder del Partido Popular catalán, que decía lo siguiente con respecto a justamente la votación de Puigdemont.
Mire, ya le anuncio que si se permite y se autoriza la votación de personas que la justicia ha dejado clarísimo que no pueden hoy participar en la votación, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo va a anunciar y lo va a presentar. A priori, Lupe, no sé qué puede salir de aquí. A ver, hace 5 días el Tribunal Constitucional anuló el voto telemático de un tal Puig, Lluís Puig, creo que me habéis dicho que se llama, y ya se advirtió A ver, sí, Lluís Puig. ya se advirtió que esta sentencia complicaba muchísimo el voto telemático de Puigdemont y de otro que se llama Vansenberger o algo así, precisamente en la votación de hoy. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que la amnistía que acaba de sancionar el rey y que en cuanto se publique en el BOE entrará en vigor, pues se sostiene sobre una mentira, que es que gracias a la ley habrá convivencia y el procés morirá y volverá a salir el arco iris y a brillar el sol en Cataluña. Pues no, el procés no ha muerto. Ahora lo tenemos, ahora se ha trasladado a todo el territorio nacional, pero no porque ahora lo tengamos en Madrid y ya no en Cataluña, sino que en Cataluña pues va a continuar. Y por cierto, acordaros que aquí adelanté que si había repetición electoral, que yo no descartaba, sería con una coalición de los partidos independentistas a reeditar el Junts per lo que sea, Sí, Junts per Catalunya. porque a RC no le interesa volver a presentarse con Sí, sus después del únicas ridículo siglas. espantoso que ha Así hecho. maquillarían el resultado y de hecho podrían alcanzar la presidencia de De hecho, en Cataluña. estas europeas también ha servido para ver cómo el PSC arrasaba todavía más. Y Esquerra, claro, es que se ha hundido el PNV de una manera salvaje en el País Vasco, que esto se ha comentado poco. Tercero, ¿eh? Se ha quedado Bildu primero, segundo Partido Socialista, tercero el PNV, cosa que me alegro enormemente. Hermene. No, fíjate, tratando de hacer un poco de no política, sino de jurídica ficción, ¿no? Ujú. Es decir, el argumento lo tienes perfectamente cocinado, que es la aplicación retroactiva de las disposiciones favorables. Es decir, oye, vamos a ver, aquí ha habido, en el momento en el que se produjo la votación, concurrían todos los elementos porque ya existía una ley que a posteriori les ha dotado de todo tipo de legitimidad en cuanto al ejercicio de sus derechos, por la única razón de que ese voto telemático lo han tenido que ejercitar porque no habían podido venir. Es decir, tú vas a poder montar lo que te dé la gana. O sea, al final, desde la perspectiva de interpretación constitucional sobre la validez o no validez del voto telemático, podemos montar lo que quieras. Yo creo que no va a haber disolución ni anulación de la Constitución, de la mesa, ni lo que quieras. Lo que sí puede haber es la exigencia por parte de Puigdemont del pago de la gabela que le va a pedir a Pedro Sánchez para continuar apoyándole en el Parlamento Nacional. Es decir, esto es la presidencia de la Generalitat. Yo veo que ya la tiene bastante complicada. Sí, pero Puigdemont no podría volver y tiene que estar físicamente. Esto lo estuvimos hablando. Pero con el la otro día. amnistía... Con la amnistía vuelve. Pero con la amnistía vuelve. La cuestión, O sea, la vuelve, cuestión es que está aprobada, sí, pero si vuelve y luego empezamos con los rollos estos que comentamos yo, en el programa ese que hicimos. quiero ver a ver qué sucede una vez entre en vigor la amnistía, Claro. qué es lo que tiene preparado el Tribunal Supremo. Claro. Porque tiene algo ahí preparado. Hombre. Algo ahí preparado, es decir, va a haber una prejudicial, Por eso vamos te a ver digo, qué pasa con las Europa, medidas no sé vamos a ver qué. qué pasa con las medidas cautelares, ya lo estuvimos hablando aquí en el Sí, por programa. eso digo que en principio sobre esto de la que amnistía. Puigdemont llega a las buenas, yo si fuese el de Sánchez para empezar no Vamos me a ver fiaría. vamos a ver si se atreve a venir. Claro. No, pero claro. lo que sí pueden hacer es investirlo como presidente de la Generalitat. Tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar. Sí, sí, Hermene, es que es una cosa particular, tiene que estar. Sí, Pero sí. él Está en el estatuto. Claro. dijo que Luca. Puigdemont dijo que para una investidura Él vendría. se iría al Parlamento y tal, o sea, desafiaría no sé qué, o el tema de la amnistía. Pero yo creo que aquí Esquerra está jugando un poco al despiste, o sea, creo que Esquerra está ahora mismo como apoyando de alguna manera a Puigdemont para ver si tiene la valentía de volver. de volver. O sea, me da un poco esta sensación. O sea, yo creo que el tablero catalán está todavía por ver lo que va a pasar. Y lo del Supremo es muy interesante, porque ahora, a ver, ahora que rey tal, lo del BOE, ¿cuándo? Ya, o sea, la amnistía... Entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, Que se lo ese publicaron hoy, mismo quizá. día yo creo que no van a esperar ni un segundo más. Salvo que indique otra cosa que no. Es el que caso. no, que es el caso.
caso. Entonces, va a entrar al día siguiente a su publicación y seguramente los tribunales españoles, por lo menos en los casos más conocidos, más llamativos, van a tener preparadas ya las cuestiones prejudiciales. No sé si cuestiones de constitucionalidad, que a mí honestamente no van a ir a ningún sitio, pero las prejudiciales, sí. Hay otro escenario que es que saquen un conejo de la chistera, que sea que el candidato no sea Puigdemont, sino que pueda ser, por ejemplo, Jordi Turull. Bueno, este es Josep, es el que han puesto de presidente de la mesa. Bueno, pero es mesa... Sí, pues sí. Efectivamente. Podrían poner a cualquier otro, pero sí. En fin, veremos, porque de verdad lo que va a cambiar el tema va a ser este tema de la mesa en Cataluña, si Puigdemont al final cumple o no su amenaza. De momento ha ido cumpliendo todas. Sí. O sea que... No tiene nada que perder. No, la verdad es que no. Lo contaremos. Vamos a despedir, pero no sin antes dar las gracias a todos los nuevos socios que han entrado a formar parte del Club de Socios de B1. Tenemos a Ernesto de Montevideo, a Inmaculada de la Monacilla, a Luis de Madrid, a José de Ayora, a Daniel de Irún, a Javier de Las Palmas de Gran Canaria, a Jerónimo de Sao Paulo. Buen sitio ese. Para que es muy caótica la ciudad, pero mola. David, Murcia y Enrique de Madrid. Mil gracias por apuntarse a este club, que ya saben que pueden apuntarse todos libremente. Diría gratuitamente, pero les mentiría. Es de pago. Y nos ayuda a poder seguir cada día emitiendo no solo este programa, sino todos los demás. Despedimos ya. Mil gracias, Lupe. A vosotros. Mil gracias, Luca. Muchas gracias. Mil gracias, Hermene. Gracias, Jano. Mil gracias, Javi. Hasta mañana, don Jano. Mil gracias, Héctor. Y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Nosotros regresamos mañana aquí en Libertad, en B1 Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Hasta mañana.